Imagina que de repente el mundo se detiene. No hay más ruido, no hay más internet, no hay más mañana. Solo estás tú frente a tus decisiones. ¿Estás preparado para la sentencia final? Hoy hablaremos en los principios de las parábolas del reino del juicio final. Gloria a Dios. Estamos agradecidos, estamos contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros y para siempre su misericordia. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir su palabra y le damos gracias a ustedes porque a través de ustedes el compartir, el suscribirse, el darle un like, a través de eso, usted está siendo de bendición para otros y nuestro propósito es ser de bendición a través de este medio. Le mandamos saludos a mis hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Vamos a entrar de lleno al tema en esta mañana y vamos a hablar de este tema que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Vamos a entrar de lleno en esta mañana y vamos a ir ahí a Mateo 25, 31, donde dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono, dice, de gloria. Entonces, imagínese, el Señor ya en Mateo 24, Jesús acaba de salir del templo y ya dice ahí en Mateo 24:3 que se sentó en el monte de los olivos y ahí enseñó sobre tres cosas. Número uno, la destrucción del templo. Mire, en el sermón del monte de los olivos, lo número uno que enseñó, la destrucción del templo. Número dos, su venida. Y número tres, el juicio final. Y es de lo que vamos a hablar hoy en esta mañana, del juicio final. Y miramos ahí que dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pero cuando dice ahí el Hijo del Hombre, está hablando de un título mesiánico, pero también está hablando de la divinidad del Señor, porque lo vamos a ver ahorita. Quisiera leérselo en Daniel 7, 13, 14, dice, se lo voy a leer rapidito. En la visión que tuvo Daniel, dice, miraba yo, Daniel 7, 13, 14, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, fíjese, dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, dice, y su reino uno que no será destruido. Pero imagínense, entonces, por eso le decía al principio que aquí nos está hablando, cuando el Hijo del Hombre venga, nos está hablando de un título mesiánico del Señor Jesús, de la parte divina, porque Él es el que tiene un reino y un dominio que no perece y se le va a dar autoridad sobre todo. Pero dice, cuando venga en su gloria. Entonces, imagínense cuando venga en su gloria, porque la primera venida, el Señor vino como el siervo sufriente. En su primera venida, Él vino como un cordero que enmudeció sus labios, el cordero que quita el pecado del mundo. Él vino en su primera venida, pero en su segunda venida vamos a ver hoy que Él viene como rey. Lo vamos a ver y Él viene a enjuiciar, porque la maldad merece el juicio. Amén. Y vamos a ir ahí a nuestra diapositiva. Y lo dice, y todos sus santos ángeles, entonces se sentará, dice,
en su trono de gloria. Entonces, mire, aquí nos está hablando que Él va a venir en su gloria. Habla de su segunda venida, pero dice que va a haber un trono de gloria. Significa una autoridad absoluta. Jesús viene como juez soberano. Imagínese, y dice ahí que serán. Vamos a ir a verlo a nuestra siguiente diapositiva. En Mateo 25, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pero mire, el poder que va a tener el Señor. Él ya no viene como cordero, sino que ahora en su segunda venida, Él viene como rey y viene a ejecutar juicio. Viene con vara de hierro. Entonces, por eso le decía al principio que está establecido que el hombre muera solo una vez y después el juicio. Entonces, por eso aún ahí en Mateo 25:32 lo que estamos viendo, dice que serán reunidos de él delante todas las naciones. Mire el poder que va a tener este rey, porque a él se le ha dado, lo leímos en Daniel, que se le ha dado toda la autoridad, todo el dominio. Él va a tener el poder para reunir a todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de sus cabritos. En su primera venida el Señor vino como cordero, vino como pastor, pero ahora en su segunda venida viene como rey y tiene todo el poder y la autoridad. Entonces, él viene a hacer un juicio y él viene a apartar las ovejas de los cabritos. Imagínese, en Israel era normal que todo el día las ovejas y los cabritos pastearan juntos, pero al final, en la noche, se separaban. Entonces, mire lo que está usando el Señor. Cosas de la vida cotidiana, cosas prácticas para traer una enseñanza a nuestra vida. Y miramos que el rey viene a hacer una separación. Ovejas y cabritos. Y ahorita lo vamos a ver en nuestra siguiente diapositiva. Dice ahí en Mateo 25:33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos, dice, a su izquierda. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera leerle un versículo que se me había pasado por el título del Hijo del Hombre. Si usted lee Juan 5:27, dice que el Padre le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Entonces en Juan 5:27, el Padre le ha dado al Hijo toda la autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Imagínese esa divinidad. Él tiene toda la autoridad para ejecutar un juicio y ahí en Mateo 25:33 seguimos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mire, el rey va a estar sentado en su trono. Todas las naciones van a estar reunidas delante de él. Y el juicio nos habla de una separación, que el rey va a hacer una separación. Y dice, lo leímos aquí, vamos a ver, que a las ovejas las va a poner a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y vamos a ver que en la Biblia, la mano derecha es la mano de bendición. La mano derecha dice que Jesús, cuando ascendió al cielo, se sentó a la derecha del Padre. La mano derecha nos habla de la gracia de Dios sobre el hombre. La mano derecha nos habla de la bendición. La mano derecha es un lugar de honra. Y el Señor tiene ese lugar de honra. Y en la mano derecha dice que va a poner
a las ovejas y en la mano izquierda va a poner a los cabritos. Y vamos a seguir adelante, imagínense. Ahí en nuestro siguiente diapositiva, dice Mateo 25:34, dice, vamos a ir en el 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire, aquí Jesús se identifica como el rey. Lo miramos ahí, dice. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Ya dijimos, a la mano derecha es la mano de bendición, la mano de gracia, un lugar de honra. Y ahora vemos que el rey está dirigiendo a las ovejas a su derecha. Imagínense. ¿Quiénes van a estar a la derecha? Dice, venid. El Señor hace un llamado. Les dice, venid. ¿Se recuerda usted en Isaías 55? Dice, venid a mí todos los sedientos, los que estén hambrientos. Y aún en Mateo dice, venid todos los que estén cansados y agobiados. Pero ahora en el final, en el juicio final, el rey le dice, venid. Les está haciendo un llamado a sus ovejas. Y la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Imagínense, el Señor los llama a su derecha y les dice, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, a la derecha van a estar las ovejas, a la derecha van a estar los benditos de mi Padre, y dice que ellos van a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, el plan de Dios no es simple casualidad, sino que es algo que está bien planificado de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y alguien que hereda tiene que ser parte de la familia. Entonces, las ovejas son los hijos del rey, son los hijos del reino. Las ovejas son los que oyeron su voz, la voz de su pastor, y le siguieron del pastor de pastores, del gran pastor que es Cristo Jesús. Entonces a ese lado van a estar los benditos, las ovejas, los benditos, en la mano derecha, los que van a heredar el reino preparado antes, dice, de la fundación del mundo. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, y dice en Mateo 25:35, dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Mire, aquí el Señor menciona necesidades básicas, lo vemos. Tuve hambre, es una necesidad básica, el comer, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Es una necesidad básica también el tener sed. Y fui forastero y me recogiste. Nos está hablando de la hospitalidad, dice. Esto, imagínense, las ovejas representan a los hijos del reino, aquellos que han sido transformados por el poder de su palabra, aquellos corazones que han sido transformados por el poder de su Espíritu Santo. Qué glorioso es el Evangelio, porque imagínense, y luego les dice, vamos a ir ahí, les dice, en Mateo 25, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Imagínense, cubrir nos habla de la dignidad. Dice, estuve desnudo y me cubriste. El cubrir habla de la dignidad. Imagínese. Por eso aún la Biblia dice que si tu hermano tiene frío, no solo le digas, cúbrete no, sino aquí vemos que las ovejas, los benditos del Padre, los que van a heredar el reino, actuaron. Porque vamos a ver ahorita que
Un corazón que ha sido transformado. Un corazón que ha sido interferido por Dios. Un corazón que ha sido transformado por el poder de la palabra. Una de las evidencias de un salvo, de uno que ha recibido la salvación, son las obras. Es la evidencia de un salvo. Aunque las obras no es para salvarse, lo sabemos porque dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Pero las obras es la evidencia de un corazón transformado, de un corazón que ha sido salvado, restaurado por el poder de la palabra. Entonces miramos aquí que dice aún, vamos a ir ahí, estuve enfermo y me visitaste, imagínense. Eso nos habla del amor activo, que nosotros necesitamos tener ese amor, se recuerda así como el samaritano. El samaritano tenía amor por su prójimo, porque lo miró ahí medio muerto, destruido. Y no se fue de paso como el religioso, como el sacerdote, como el levita, aquellos hombres religiosos, sino que el samaritano actuó por amor. El samaritano actuó cuando miró a este hombre. Entonces, aún dice el Señor, y me visitaste. Cuando estuve enfermo, dice, y me visitaste. Imagínense qué glorioso es el Evangelio. Y aún dice, y en la cárcel, y viniste a mí. Imagínense el visitar en la cárcel. Nos habla de tener misericordia por el prójimo sin prejuicios. El no tener prejuicios, imagínense. El visitar a alguien en la cárcel, no ir con una mente con prejuicios, sino ir con la mente de Cristo. Con la mente así como el Señor piensa. Por eso en Filipenses dice que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que usted y yo tengamos eso. Pero vamos a ver que estas ovejas era natural hacer estas cosas. Las evidencias de la oveja son naturales. Y vamos a continuar ahí. Y dice, en Mateo 25:37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Mire, o sediento y te dimos de beber. Mire, los justos. Ya miramos, lleve en su mente, en su corazón, que a la derecha van a estar las ovejas. Y ahora vemos otra característica de los que están a la derecha del Padre. Dice, los justos. Dice, imagínense. Entonces, ellos no se sorprenden de lo que está diciendo el Señor. Entonces los justos, dice ahí, deje leérselo. Le responden diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento te dimos de beber? Ellos no se sorprenden. Por eso, yo le decía hace ratito, la fe, hay un ingrediente especial, la fe, que es la fe, y que es la evidencia de una persona que ha sido salvo. La fe más obras igual a una fe viva. La fe más obras igual a una fe viva. La fe sin obras es una fe muerta. Entonces, ellos no se sorprenden porque era natural, parte innata de ellos, de un corazón transformado. Cuando hay un corazón transformado es parte de su naturaleza. Obrar con misericordia hacia el prójimo. Mire, qué glorioso es el Evangelio. Y lo dice ahí. Y vamos a ir ahí, a nuestra siguiente, a Mateo 25:38. Dice, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo, o te cubrimos. Imagínense. Cuando dice, aún ellos, los justos, las ovejas, los benditos del Padre, los que van a heredar el reino, estar sorprendidos. Porque para ellos, déjeme reiterarle y dejarle bien cincelado esto. Para ellos era natural el tener obras de misericordia.
Porque cuando tú tienes el amor de Dios, tú puedes obrar en misericordia hacia los demás. Cuando tú tienes el amor de Dios, puedes ver la necesidad de los demás. Y lo haces por amor, no esperando nada a cambio, porque sabes que Dios te va a recompensar. Que Dios es un Dios galardonador. Imagínense. Pero para ellos es normal. Ellos no anunciaban no tocaban trompeta. ¿Se recuerda a los fariseos? El Señor les decía, ustedes tocan trompeta. Entonces, todo lo que hagamos nosotros necesitamos hacerlo por amor, hacerlo porque tenemos un corazón transformado. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. Dice Mateo 25:39. O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Mire, y ellos siguen insistiendo, dice, ¿cuándo te vimos enfermo? O en la cárcel y vinimos a ti. O sea, como que ellos siguen insistiendo, como que no recuerdan haber visto, ellos en su mente pensaban haber visto o habérselo hecho físicamente a Jesús. Pero esto está llevando a una enseñanza más profunda que ahorita lo vamos a ver. Qué maravilloso, porque aún dice la Biblia que los ojos del Señor están sobre los justos y los injustos. Imagínense, Dios está atento a todo. Ese es el Dios que tenemos y vamos a verlo ahorita. Pero ellos, los justos, no se sorprenden. Y ahorita vamos a ver que es algo más profundo y vamos a ir allá a Mateo 25:40. En Mateo 25, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Mire lo que le dice el rey a los justos. De cierto os digo que en cuanto se lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, pero mire ahí, dice, a uno de mis hermanos más pequeños. Qué glorioso es el evangelio. Entonces, imagínense, estos hombres que Dios los posiciona al lado derecho, que son ovejas, que son benditos, que son justos, que son los que van a heredar el reino de Dios preparado antes de la fundación. Esos que oyeron la voz del pastor, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esos que actuaron en obras de misericordia, con un corazón misericordioso. Así como el Padre tiene un corazón misericordioso, mire, por cuanto dice, se lo hiciste a uno de estos hermanos pequeños. Y la palabra ahí viene del griego adelmos, ahí en hermanos, se refiere a hermanos en la fe. Imagínese, de uno más pequeño. Dios mira hasta las cosas más pequeñas. Dios es un Dios que mira hasta las obras más pequeñas. Porque imagínense que dice la Biblia que hasta un vaso de agua tiene recompensa en el reino de los cielos. ¡Qué glorioso es el Rey! Y ahora Él les está, me lo hiciste a mí. Mire, aquí va a ver cómo trabaja Dios, cómo es el Rey, por cuanto dice, ¿se lo hiciste a uno de ellos? Me lo hiciste a mí. Por eso aún la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Imagínense, si nosotros despreciamos a nuestro prójimo, si nosotros maldecimos a nuestro prójimo, eso denota la condición de nuestro corazón, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, es como si te lo estás haciendo a ti mismo. Imagínese, el buen samaritano recogió a aquel hombre medio muerto porque él entendía quién era el prójimo. Y él entendía algo más glorioso que nos está diciendo el Señor aquí.
por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, mis hermanos, me lo hiciste a mí. Entonces, mire cómo está esto. Cuando tú obras en misericordia con tu prójimo, te lo estás haciendo a ti mismo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero también se lo estás haciendo al Señor, porque Él dice, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Que eso se te quede en tu corazón y en tu mente. Todo las obras que haces de amor, de misericordia, tu servicio, todo. Cuando tú se lo haces a uno de esos hermanos pequeños, te lo estás haciendo al Señor y te lo estás haciendo a ti mismo, porque eso denota que tú amas a Dios. Por eso la Biblia dice, amarás a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, se lo haces al prójimo, se lo haces al Rey. Te lo haces al prójimo, te lo estás haciendo a ti mismo. ¡Qué glorioso es el Evangelio! ¡Qué misericordia tan grande y qué amor tan maravilloso! Y vamos a ir a nuestra siguiente diapositiva, ahí en Mateo 25, 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Imagínense, apartaos de mí. Entonces, el lugar a la izquierda, imagínense, el Señor está haciendo una separación aquí. La separación va a definir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Pero ahorita al final vamos a ver qué es lo que también define dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Imagínense el rey haciendo una separación. A la derecha, las ovejas, los benditos, los justos, los que van a heredar el reino. Y a la izquierda, ahora, los cabritos, los injustos, los malditos. Imagínense, los que van a recibir juicio, fuego eterno. Y es un castigo real, definitivo. Entonces, eso es lo que hace la separación. Por eso, cuando Adán y Eva pecaron, dice que murieron. La palabra ahí que se usa significa separación. Se separaron de la presencia del Señor. Imagínense. Pero ahora el rey, en estos principios de la parábola, está haciendo una separación. Se recuerda, el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el final. Y ahora el rey hasta el final pareciera que todos son ovejas, pero no. El rey está haciendo una separación. Y ahora miramos aquí a la izquierda a los que son malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. O sea que el fuego eterno no fue preparado para el hombre, pero el hombre va a ir ahí por rechazar al Hijo de Dios, por rechazar la salvación, por rechazar la palabra de Dios. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos y lo dice, fue preparado para el diablo, pero no es que Dios disfrute condenar, pero la justicia exige juicio. Imagínense, no es que Dios disfrute condenar, pero la justicia exige juicio. El simple hecho que Dios nos ha dado una voluntad para tomar decisiones, escoger lo bueno, lo malo, el Señor le dijo al pueblo, escoge tú, te ofrezco la vida o la muerte. Y aún hay un camino, dice que es ancho, que lleva a perdición, y hay un camino que es angosto, que nos está llevando a la vida eterna. ¿Cuál camino vas a tomar?
Tú estás parado frente ahí y tú vas a tomar tu decisión. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? El rey solo está haciendo una separación. Entonces está poniendo ahí a los cabritos a la izquierda, imagínense a la izquierda, los cabritos, los malditos, los injustos, los que van a ir a la perdición y al juicio, al fuego eterno. Qué maravilloso es el Evangelio, y no había sido preparado para el hombre, pero por rechazar, imagínense, el hombre va a ir ahí. Vamos a continuar. Vamos a ir a Mateo 25:43. Mire, el mismo, las mismas palabras que le dijo a los justos, a las ovejas, a los benditos, ahora se los va a decir a los cabritos, a los injustos, a los malditos. Les va a decir lo mismo, como que es la misma prueba para los dos. Déjeme ponerlo así, la misma prueba para los dos. Y vamos a verlo aquí. Dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Imagínese. Yo quisiera leerle ahí Santiago 4:17. Dice, deje leérselo. Porque estos hombres hicieron omisión. Un pecado de omisión. Te lo voy a decir por qué aquí en Santiago 4:17. Dice Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Imagínese. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso dice, un corazón sin amor demuestra ausencia de transformación. Un corazón sin amor demuestra ausencia de transformación. Mientras que las ovejas tenían un corazón transformado con amor y podían obrar en misericordia, en amor. Vamos a ver, aquí a los cabritos tenían un corazón vacío, sin amor. Por eso no podían obrar en misericordia. Mire qué maravilloso es el Evangelio. Y dice, vamos a ir ahí en el 43. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Mire lo que refleja en este corazón. Por eso le leí Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mire lo que refleja aquí. La condición del corazón de los cabritos, de los injustos, refleja su condición, su dureza de corazón. La dureza nos hace insensibles a la necesidad de los demás, porque un corazón sensible es el que oye, ve y percibe la necesidad de los demás. Pero estos hombres injustos, estos cabritos, tenían un corazón insensible a la necesidad de los demás. Y eso habla de la dureza del corazón cuando alguien es insensible. Por eso la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá hombres ingratos, hombres sin afecto natural. Imagínense. Y por eso leíamos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabe hacer lo bueno. Imagínense, el levita y el sacerdote conocían, pero ellos no actuaron. Conocían lo que era bueno, pero no lo hicieron. Imagínense, el que sabe hacer lo bueno y no lo le es pecado. Entonces así vamos a ver a estos hombres. Y miramos otra vez las mismas necesidades. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo. Y vamos a verlo ahorita en el siguiente. Y no me dice 25. Entonces también ellos respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Mire, ellos también se sorprenden.
Se recuerda que las ovejas estaban sorprendidas, los justos, porque para ellos, cuando tú tienes un corazón transformado, es algo innato, el obrar en misericordia, en amor. Pero estos están sorprendidos porque no es humildad. Estos no están sorprendidos por humildad. Los justos, las ovejas, estaban sorprendidos por humildad. Mientras que los cabritos no están sorprendidos por humildad. Es como una excusa para salir por la tangente. Imagínense. Eso es la diferencia. Por eso se recuerda a usted en la Biblia que dice, muchos en aquel tiempo dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es lo que está haciendo ahora el rey. Está separando lo suyo de lo que no le pertenece. Está separando a los justos de los injustos. Todos crecieron juntos, parecían todos ovejas, pero al final el rey está haciendo una separación. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Dice Mateo 25:45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, también me lo hiciste, dice, a mí. Mire, el rechazar al necesitado es como rechazar a Cristo. El menospreciar al necesitado es como menospreciar al Señor. El no ayudar cuando está en nuestras manos al necesitado es como hacérselo, hacer un desaire al Señor. Estos hombres, dice ahí, entonces le responden, de cierto digo, en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Imagínense, allá sí decía, por cuanto no se lo hiciste a uno de estos tus hermanos más pequeños. Y aquí con los injustos nomás dice, por cuanto no se lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. La dureza te hace cerrar tu mano para ayudar al necesitado. La indiferencia te hace cerrar tu mano aún para ayudar al necesitado. Eso es lo que hace la indiferencia, la dureza. La insensibilidad te cierra tus ojos para poder ver la necesidad de los demás. Mire, pero vamos a ver que va a haber consecuencias por tener un corazón insensible, un corazón duro a la necesidad de los demás. Y va a haber bendición por tener un corazón sensible, ojos para ver la necesidad de los demás, así como el buen samaritano que se acercó y vio la necesidad de aquel hombre que estaba medio muerto. Mientras que los otros no, miraron, se fueron de paso, solo observaron. Pero no es solo de observar, sino de actuar en amor. Qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ver las consecuencias, porque Dios va a enjuiciar toda obra que haya hecho el hombre mientras estuvo en este cuerpo, dice la Biblia. Imagínense lo bueno y lo malo. Lo bueno va a ser premiado, galardonado. Lo malo va a ser enjuiciado. Y luego, vamos allá a Mateo 25:46. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Imagínense. Miramos aquí que unos van a recibir juicio eterno y otros bendición eterna. Mire, los irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué maravilloso. Déjenme aquí a ver. Mire, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, los benditos del Padre los hace a su derecha.
las ovejas, los benditos, los justos, los que van a heredar el reino preparado antes de la fundación. Pero el rey está haciendo la separación al final. Y los cabritos, dice, los injustos, los malditos, están al lado izquierdo. Irán, dice, al castigo eterno. Mire, pero el rey haciendo esa separación en su segunda venida. Su primera venida vino como un siervo sufriente, como un cordero que enmudeció sus labios. Pero en su segunda venida viene como un rey, con vara de hierro, a hacer un juicio, a hacer una separación, a tomarlos de él y llevarlos a la vida eterna. A los justos van a la vida eterna. Y los injustos, los cabritos, van al castigo eterno. Por eso al principio yo le decía que en Israel era normal que pastearan juntos los cabritos y ovejas durante el día. Pero al final por la noche, el pastor los separaba. Porque ahorita vamos a ver ahí en nuestro siguiente versículo, que es Juan 3:36. Mire, aquí está la clave. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. ¡Qué Dios tan misericordioso y tan maravilloso! Aquí está la clave. El rey solo va a hacer la separación, pero el rey, el Señor, te está dando la oportunidad de que tú uses tu voluntad. El que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Dios ha puesto una fe en todos los hombres. Es un regalo de Dios, una fe salvadora, pero que el hombre tiene que activarla. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo se levantó de los muertos y resucitó, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la decisión de dónde vas a pasar la vida eterna está en tus manos. Aquí lo estamos viendo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, rechazar al Hijo es igual al castigo eterno. Rechazar al Hijo es igual a castigo eterno. En aquel día, si tú rechazas al Hijo, vas a estar el Rey te va a dirigir a la mano izquierda, donde van los cabritos, donde van los malditos, donde van los injustos, los que tuvieron un corazón duro, insensible a la necesidad de los demás. Está en tus manos definir tu eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Está en tus manos. Por eso, vemos ahí que el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Si tú crees en el Hijo, porque dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer es igual a vida eterna. Está en tus manos. Dios te está ofreciendo ese regalo tan grande que se llama salvación, ese regalo que se llama gracia. A estos justos que creyeron, a estas ovejas que oyeron la voz de su pastor, el gran pastor Jesucristo, el pastor de pastores, a estos ovejas
por su decisión que tomaron en esta tierra, el rey los dirige a su derecha, al lado de la bendición, al lado de la vida eterna, al lado de los justos, de las ovejas, de los benditos del Padre. Y como dice, venid benditos de mi Padre. O sea, estos justos tenían un Padre. Y si tienen un Padre es porque van a heredar lo que su Padre ha planeado en ese plan tan glorioso, que es la vida eterna, el lugar de bendición a la mano derecha. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Está en tus manos, donde vas a pasar la vida eterna. Solo quiero decirte unos puntos. Las obras no salvan, pero las obras es la evidencia de que alguien es salvo. Imagínese, las ovejas muestran compasión porque ya pertenecen al rey. Los cabritos no muestran amor porque su corazón nunca fue transformado. Las ovejas, su corazón fue transformado. Y dice, las ovejas siguen al pastor, oyen su voz, son dependientes del pastor, dependientes del rey, dependientes de su padre. Imagínense, los cabritos son independientes, rebeldes, difíciles de guiar. La fe verdadera produce fruto, el amor real que se ve en acciones, el trato a los débiles y a los necesitados. Imagínense, por eso yo quisiera leerte ya para casi ir terminando. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Está en tus manos dónde vas a pasar la eternidad. Está en tus manos definir de qué lado quieres estar. Del lado derecho de la bendición, de la vida eterna, o del lado izquierdo de los malditos, del castigo eterno. O decidir hoy darle tu corazón al Señor, seguirlo, amarlo todos los días de tu vida, servirle con todo tu corazón, amarle con todo tu corazón, porque que esté en tu mente que hay un lugar más, que esta tierra es un lugar pasajero, que nuestra verdadera ciudadanía está allá en los cielos de donde viene nuestro Redentor, que nuestra verdadera ciudadanía, nuestro verdadero lugar es estar por toda una eternidad en la presencia del Señor. Pero eso va a depender de tu decisión. El Señor te está ofreciendo lo más grande y lo más glorioso. El Rey viene a hacer juicio. Y de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Todos vamos a enfrentar el juicio. Todos vamos a estar delante de Dios un día. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? Eso ha sido todo por hoy. Espero haber sido de bendición. Y recuerda, en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.